Amigos de Fútbol Insólito, ¿cómo les va? Bienvenidos al último video de la primera temporada. Hoy inauguramos una nueva serie llamada Derribando Mitos. ¿En qué consiste esta serie? Justamente como el título lo dice, vamos a buscar las verdades del fútbol que se han instalado por varios años y generaciones, te diría, afirmando algo que realmente no es o no pasó. Digamos, va a ser la parte más bardera del canal. Hoy en el primer capítulo vamos a tocar un tema muy tranquilo. ¿Quién es el sexto grande del fútbol argentino? Tranquilo el tema, vamos bien tranquilo. Vamos a desmenuzar la historia de este mito y llegar a una conclusión al final de este video. Así que quédate viéndolo hasta el final. Prepárate unos buenos mates o un fernet, no sé qué estarás consumiendo ahora, si hace calor o hace frío ahí, mientras estás mirando el video. Agárrate de la silla porque acá comenzamos. Dale, bigote. Antes de arrancar con el análisis y la búsqueda del sexto grande del fútbol argentino, pensemos primero qué es ser un grande. El diccionario lo define como algo que tiene un tamaño superior al que se lo considera normal o superior en comparación al de otra cosa de su misma naturaleza. O sea que en el carácter de lo que estamos buscando, un equipo es grande porque contiene varios elementos en su formación que lo destaca por encima de los pares, o sea, de otros equipos. Un equipo es grande porque ha logrado ser y hacer cosas que quizás los otros equipos de su par no lo lograron. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sigamos. Ahora la segunda pregunta que nos hacemos es: ¿qué hace a un equipo ser grande? Vamos a tomar como ejemplo el primer equipo grande en la historia del fútbol argentino. Y ese es el querido y entrañable Alumni Athletic Club. Más allá de que en el siglo XIX el primer multicampeón del fútbol argentino fue el Lomas Athletic Club, no fue considerado un equipo grande porque no existía el club aún, sino que era el equipo de un colegio. En este caso era el Lomas Academy, y luego se fundó el club. Mientras el Alumni fue considerado en su momento, y aún lo sigue siendo en la historia, como el primer equipo grande del fútbol en la Argentina. Pero, ¿por qué fue grande Alumni? Veamos. Hay varios factores y elementos de un equipo, o mejor dicho, de un club, que lo han hecho grande o superior por encima de los otros clubes. Y en el caso de Alumni, hay varios factores. El primero, como el más sobresaliente de todos, son los títulos. Alumni desde su fundación en 1898 hasta su desaparición en 1913, en ese lapso de 15 años de existencia, ganó 10 títulos de liga oficial, 2 copas de honor, 3 copas Jockey Club, 6 Cup Tisch Competition y una copa internacional Cousineer. Fue verdaderamente una aplanadora el equipo del colegio Buenos Aires English High School, logrando 22 títulos en solo 15 años. Otro factor interesante a destacar de este Alumni es que estableció varios récords y primeras grandes hazañas para la historia del fútbol argentino. Entre ellas fue el primer club argentino en ganarle a un equipo extranjero, un combinado de Sudáfrica que visitó Buenos Aires a principios del siglo XX. Además que fue el primer equipo argentino en ganar un título internacional en 1906. Además, también que Alumni fue el primer equipo argentino en conseguir 3 tricampeonatos, solo superado por River que tiene 4. Otro factor a destacar de Alumni como el primer grande fue la sensación que provocaba ir a verlo, al punto que el fútbol, que al principio de la historia era una cosa de ingleses locos y de las escuelas británicas de Buenos Aires, empezó a coparle a la gente argentina común, primero a la clase alta y luego a las más populares. Cancha donde jugar Alumni se llenaba hasta cerrar las puertas del estadio. Convengamos que los estadios para esa época, hablamos de la primera década del siglo XX, los estadios no contaban con espacio para más de 1000 personas, 500 algunas canchas y 1000 personas otras, ponele. Y Alumni lo lograba, la llenaba. Un cuarto factor que hizo grande a ese Alumni fue justamente sus players o jugadores, integrados por todos ex alumnos del colegio Buenos Aires English High School. Los que se destacaban más fueron los hermanos Brown, Carlos, Ernesto, Eliseo, Alfredo y el más conocido de todos, Jorge Gibson Brown. También integró ese mítico equipo otro Brown, Juan, que era primo de los otros 5. Obviamente con tan buenos desempeños en el Alumni, todos terminaron integrando el seleccionado argentino en las primeras 2 décadas del siglo. Los Brown eran una maravilla, pero a medida que se fueron alejando del club y del fútbol como práctica del deporte, y al no haber recambio de nuevos jugadores, Alumni optó por no participar del torneo de 1912 y desapareció al año siguiente. Si querés que haga un video especial sobre ese gran equipo que fue Alumni, déjamelo en los comentarios. Sigo.
Y el quinto y último factor que quizás hizo grande a esta longeva institución fue la historia y la gloria que alcanzó con el correr de los años a la par de los clubes rivales. Lamentablemente Alumni no contaba con un estadio propio y fue alquilando a lo largo de los 15 años de competición diferentes campos de juego como las canchas de la Sociedad Hípica Argentina, la de Lomas Athletic, la cancha de Ferro, el campo argentino de polo, la cancha de Geva y en la cancha del Banco de la Nación. Con una particularidad, la recaudación de las entradas vendidas en todos los partidos, Alumni las destinaba a obras de beneficencia, como el Patronato de la Infancia, el Hospital Británico, la Sociedad Popular de Educación de la Avellaneda, las escuelas evangélicas y otras instituciones educativas. Quizás por eso Alumni nunca tuvo una cancha, ya que el dinero recaudado no quedaba en el club, sino que lo donaba. Bueno, ahora con todo esto dicho, tenemos un poco la idea de qué es ser un equipo grande en Argentina. Bien, ahora comencemos con la segunda parte del video. ¿Quiénes son los equipos grandes de Argentina y por qué son grandes? Veamos. La desaparición de Alumni en 1913 dejó huérfano el fútbol en Argentina. El equipo más grande y más ganador de todos había dejado de participar en los principales torneos de la Asociación Argentina y sumado a la desafiliación del Lomas Athletic en 1909, los grandes campeones ya no jugaban. Solo quedaba en pie Belgrano Athletic Club, el único club que le hizo fuerza al poderosísimo Alumni en la primera década del siglo XX. Pero digamos que Belgrano Athletic había comenzado a incursionar más por el rugby que por el fútbol en esos años. Y fue justamente en ese 1913 que nace una nueva institución grande, y ese es el Racing Club de Avellaneda. En realidad ya había sido fundado hace muchísimos años, pero digo que nace porque en 1913 gana su primer título de liga y cosecha a lo largo de toda esa década 7 títulos consecutivos entre 1913 y 1919. Racing Club de Avellaneda hegemoniza el fútbol argentino y crea una nueva modalidad, la del fútbol criollo bien jugado. Si bien Alumni jugaba bien, Racing estaba integrado prácticamente por jugadores argentinos y no británicos o descendientes de británicos como los otros clubes ganadores anteriores. El jugador argentino empezó a ser muy superior al jugador británico y en eso Racing tuvo mucho que ver con sus 7 títulos consecutivos. En cada campeonato el equipo a vencer era el Gran Racing Club de Avellaneda, que no solo conseguía campeonar en liga, sino que también a lo largo de esa década se adjudicó un montón de copas nacionales e internacionales, como la Saldao, la Copa Cousenier, la Copa de Honor y la Copa Carlos Ibargüen. Cada campeonato que jugaba Racing era campeón o subcampeón, prácticamente era el sucesor de Alumni. Y bien entrados los años 20, Racing fue bautizado como la Academia del Fútbol Argentino, el Grande Criollo y el más ganador de la era amateur. A la par de Racing había otro equipo que empezaba a sonar como grande de la época, y ese fue Boca Juniors. Pero al Ceneice le costó conseguir títulos en sus primeros años en primera división, al punto que desde 1913 en su ascenso hasta 1919 durante el reinado de Racing, Boca no consiguió ganar ningún título. Y ese llegó en 1919, cuando la asociación que regenteaba el fútbol en la Argentina se separó en 2 asociaciones, en la amateur y en la argentina. Boca se quedó en la oficial, o sea en la Asociación Argentina, y ganó su primer título en un torneo que había solo 6 equipos. Boca fue construyendo su grandeza a base de partidos ganados, títulos y una simpatía de la gran barriada de la Boca, contrastando con el otro equipo popular del barrio, River. Pero Boca no fue considerado grande hasta que produjo la hazaña de todas las hazañas, la grandeza de todas las grandezas, la odisea que solo logran los equipos que están destinados a ser grandes. Y esa hazaña fue la mítica gira del 25. Los Ceneices se mandaron a una histórica gira por Europa en 1925, consiguiendo triunfos en tierras del viejo continente ante equipos españoles, alemanes y franceses. Regó por Europa la grandeza del fútbol argentino de la época y dejó muy bien parados al resto de los clubes argentinos que en los años posteriores imitarían dicha gesta. Boca fue innovador en ese sentido. Nadie se arriesgaba a meter una gira de 7 meses por Europa en esa época, y Boca lo hizo, y lo hizo de una manera magistral. Al regreso de Buenos Aires, a Boca se lo condecoró con un título honorífico de campeón de honor de 1925, pero ya a esa altura Boca ya era muy grande y el segundo detrás de Racing. Los años 10 fueron años de Racing completamente, pero los años 20 estuvo repartida bastante la cosa, principalmente porque la Asociación Argentina de Fútbol se dividió en 2 asociaciones, ya te dije, la Amateur y la Asociación Argentina, provocando que hubiera 2 campeonatos a la par, y que en ese lapso de 8 años que duró dicha separación, hubo 2 campeones cada año. Uno de los grandes campeones que se destacó en esos gloriosos años 20 fue Independiente, el otro de Avellaneda, el clásico rival de Racing.
El Rojo de Avellaneda no ganó tantos títulos como su contra, pero sí logró un par de copas nacionales en los años 10 y unos cuantos títulos en los años 20. Quizás el más destacado fue el de Primera División en 1926, cual ganó de manera invicta en un torneo de 25 fechas. Además consiguió ganar por tercer año consecutivo la Copa Competencia y logró un apodo que se ganó para toda la vida, una delantera roja endiablada. Fue el nacimiento de los Diablos Rojos de Avellaneda. Pero si Independiente se destacó por algo en los años 20, fue por tener una buena administración, muy dedicada al crecimiento del club, cosa que se demostró al construir su primer gran estadio, la vieja y recordada Doble Visera. El estadio que vio la luz un 4 de marzo de 1928 fue el primer estadio construido en Argentina con hormigón armado, y no solo de Argentina, sino el primero de Sudamérica y uno de los primeros del mundo dedicado solo a la práctica del fútbol. ¡Qué locura! ¡Qué genialidad la de Independiente! El estadio concordaba con el crecimiento imparable de una institución que iba tomando carácter de grandeza. La numerosa hinchada Independiente de esa época tendría finalmente una casa propia inmodificable. Eso quiere decir que no iba a cambiar más de lugar, ya se había sentado en esos terrenos. Con los años siguientes el resto del fútbol argentino copió esa modalidad. Y si hablamos de gente numerosa e hinchadas modelo y populares, hubo un club que creció de una manera exponencial con respecto a los socios, y ese club fue San Lorenzo de Almagro. El Ciclón, que llegó a la Primera División en 1915, tardó en adaptarse al punto que no ganó ningún título en los años 10, pero su apogeo llegó en los años 20, gracias a la separación de las asociaciones, que permitió que varios equipos alcanzaran el título tan ansiado que no dejaba Racing en la década anterior. Pero de todos los títulos que logró San Lorenzo en los años 20, quizás el de 1927 fue el más celebrado, porque se produjo con las asociaciones unificadas y por primera vez en 8 años volvían algunos clásicos y ahora sí, todos jugaban contra todos, y San Lorenzo fue el primer campeón de un torneo unificado. Esto produjo un entusiasmo tan apasionante de sus seguidores que fue necesario ampliar el estadio. Y en 1929 se produce una remodelación tan drástica que pasó a tener el estadio más grande de toda la Argentina. Y no solo eso, el estadio de San Lorenzo, apodado el Gasómetro, el Wembley argentino en una época, con una capacidad para 75.000 personas, fue escenario de partidos emblemáticos en la historia del fútbol argentino. Fue anfitrión de la selección argentina por 3 décadas gracias a su inmejorable ubicación en el barrio de Boedo, y fue utilizado en infinidad de veces por partidos neutros. Hicieron de local Boca, Huracán, Racing, Vélez, River y varios equipos más de la capital federal. Y por último me falta el quinto grande, no por popularidad, ni fama, ni prestigio, sino que lo fui ordenando a medida que fueron pasando los años cronológicamente. Y sí, estamos hablando del Gran River Plate. El caso de River tiene varias aristas, ya que solo ganó 3 títulos en la era amateur, muy poco, y de esos solamente uno de liga, el que cortó la racha de Racing en 1920. River gozaba de cierta popularidad en los años 10 y principios de los años 20, por ser uno de los primeros clubes modernos fundados. Digamos, ya era un club viejo, pero River perdió mucha de esa popularidad en 1922 cuando decidió trasladarse de barrio de la capital y pasó de la zona sur a la zona norte, una zona donde el fútbol no era fuerte, sino el deporte por excelencia era el rugby. River con el tiempo fue adquiriendo la popularidad perdida, pero fue quizás el único ejemplo de los 5 mencionados que llegó al profesionalismo sin ser considerado un equipo grande, sino que era el clásico de otro grande, o sea, Boca. Finalmente el estallido popular de River es alcanzado en el profesionalismo, con 2 adquisiciones históricas, no solo por lo que produjeron a nivel deportivo, sino por los costosos que fueron los pases, al punto que a partir de acá, a River se lo iba a empezar a conocer como los millonarios del fútbol nacional. Las adquisiciones de Carlos Peuchel en 1931 y la de Bernabé Ferreira en 1932. Ambos fichajes terminaron de dar la fisonomía que el club necesitaba, ser un club ganador y popular. River en 1932 estalló todos los estadios de gente gracias a los desempeños de Bernabé Ferreira, que se consagró goleador del torneo de 34 fechas con 44 goles. Un animal. Con el paso del tiempo y al haber logrado la masividad de gente en una zona de Buenos Aires que le era esquiva al fútbol, River Plate finalmente construye la grandeza a base de títulos, grandes jugadores, un estadio majestuoso y una historia riquísima plagada de leyendas y glorias a partir de los años 30 para adelante. Bueno, con este conglomerado de factores y ejemplos cerramos la segunda parte del video, demostrando cómo fueron grandes los 5 grandes. Siguiendo el ejemplo del primer grande, o sea, Alumni, cada uno de los 5 grandes que vinieron luego tomaron algo de ese gran equipo y lo elevaron a niveles insospechados. Mejores, lo mejoraron.
Racing ganando más títulos, Boca logrando hazañas históricas, Independiente con una buena administración ejemplar y un estadio modelo, San Lorenzo con la popularidad de su gente, su número de socios y su estadio emblema, y River con la grandeza de jugadores emblemáticos, equipos históricos y un ejemplo de perseverancia a pesar de los grandes cambios. Con todas estas características, ahora sí, comencemos la tercera y última parte del video. Empecemos a buscar quién es el sexto grande. Cuando decimos el sexto grande se nos viene a la cabeza un equipo inmediatamente, y ese es Huracán. ¿Pero realmente Huracán es el sexto grande? Veamos. Primera premisa para ser un equipo grande: tener títulos. Huracán tiene 13 títulos oficiales en su historia como club, aunque la mayoría los consiguió en los años 20, o sea, hace 100 años, y en épocas amateur encima. Oficialmente por el profesionalismo, Huracán solo tiene una liga obtenida, aquel Metropolitano del 73, y nada más. Realmente es poco, muy poco si lo comparamos con el resto de los 5 grandes. Un campeonato profesional, aunque haya sido un gran campeón, no lo hace grande, por lo menos en títulos. Segunda premisa, hazañas históricas. Lamentablemente Huracán no contiene en su historial deportivo ningún tipo de proeza histórica que lo haya hecho famoso para considerarlo grande. Aunque sí, corremos con el ejemplo de los grandes y su fama, Huracán ha servido de inspiración para la fundación de un montón de equipos con el nombre de Huracán. Muchísimo desperdigado por toda la Argentina y también en otros países, tanto limítrofes como foráneos. Tercera premisa, administración ejemplar y estadio modelo. En este caso a Huracán corresponde mencionar ciertas épocas. Las primeras 3 décadas del profesionalismo, Huracán estuvo marcado por una buena administración en el club, que lo hacía contar con buenas participaciones entre los demás equipos que no eran los 5 grandes. Pero si de algo se destacó en esos años fue gracias a la dirección de Tomás Adolfo Ducó, un presidente bastante autoritario que obligó a la AFA a que se considere sexto en cuanto a los votos que manifestaban los equipos en las decisiones del fútbol local. Huracán quedó igual que los 5 grandes, pero no por mérito deportivo, sino por un momento de auge político. La cuarta premisa nos habla de la gente, de los socios y un estadio acorde a la masividad popular. Siguiendo con la premisa anterior, la gestión de Ducó mediante su autoritarismo y el auge político que lo protegió, Huracán pudo construir su colosal estadio en un barrio que carecía de grandes construcciones. El estadio que lleva el nombre de aquel presidente sirvió para sobrellevar el buen momento que atravesaba la institución en primera división, pero con el correr de los años, la pérdida del peso político y los títulos que no aparecían, el estadio empezó a quedar cada vez más grande. Si bien Huracán cuenta con una gran cantidad de gente por todo el país, su masa societaria no es de las más grandes, y esto se ve reflejado en la cantidad de gente que colma su estadio en cada partido, muy poca. Y la quinta y la última premisa para ser un grande es justamente las grandes campañas y jugadores emblemas que vistieron la camiseta. Huracán, a lo largo del profesionalismo, ha contado con grandes planteles, pero no plasmaron sus nombres en equipos campeones, y todo quedó ahí, en buenas campañas, nada más. En cuanto a jugadores emblemas, Huracán cuenta con una particular relación con la selección argentina, ya que varios de sus jugadores históricos lograron algunos récords y hechos históricos a niveles mundiales, como el primer gol olímpico válido de la historia del fútbol mundial, producido por Onsari, un jugador de Huracán. El primer goleador de un mundial, aquel de Uruguay en 1930, producido por Stabile, otro jugador de Huracán. El máximo goleador de la Copa América, además de un brasilero, es un argentino llamado Norberto Menéndez, Tucho Menéndez, otro jugador de Huracán. El mejor promedio de gol en la selección argentina también lo tiene un quemero, Más Antonio, con 21 goles en 19 partidos. Huracán cuenta con un jugador campeón del mundo también, el loco René Houseman, y ahí queda todo. Lamentablemente en los últimos 40 años Huracán no volvió a aportar nada al seleccionado nacional, salvo el gol de Volati y Montevideo que llevó a la Argentina de Maradona al Mundial de Sudáfrica 2010. En síntesis, Huracán no cuenta con las premisas suficientes para ser grande, salvo el estadio y la historia de los jugadores en el seleccionado. El resto no es suficiente. La actualidad de los últimos 40 años plagados de descensos y malas presidencias hicieron del Globito de Parque Patricios el equipo tradicional de primera división que más ha caído en decadencia. Mal Huracán. Primera premisa, Estudiante cuenta con 5 títulos profesionales de liga, además de varias copas nacionales en los años 40, pero el pincha se destaca sobre todo por contar en sus palmarés
con 4 Copas Libertadores de América y una Copa Intercontinental del Mundo, igualando a River y en Racing en ese sentido, y superando al mismísimo San Lorenzo que no tiene títulos del mundo. En cuanto a la segunda premisa, sí, Estudiantes fue partícipe de una hazaña histórica en el fútbol argentino, y es que fue el primer equipo en el profesionalismo que salió campeón luego de la hegemonía que habían ejercido los 5 grandes desde 1971. Estudiantes fue campeón en el Metropolitano de 1967, cortando la racha de los equipos grandes. Si bien no es menor el dato que fue un torneo corto, también hay que sumar que durante los 35 años anteriores, Estudiantes solo había sido protagonista de un solo torneo, el primero, el de 1931. El resto de los años, Estudiantes brilló por su ausencia. En cuanto a la administración, el Pincha no ha sido un club muy bien gestionado, salvo los años 60, 70 y parte de los 80, donde gozó de una buena prosperidad económica. Estudiantes ha sido un club muy mal manejado al punto que tiene 2 descensos en su haber y otro anulado porque se suspendieron los descensos a principios de los años 60. Pasemos a la gente y el estadio. Estudiantes es un equipo de la ciudad de La Plata y por consiguiente la mayoría de su hinchada se encuentra en dicha ciudad. Aunque contiene muchos hinchas por el resto del país, no son tantos como todos los que son en La Plata. En cuanto a los socios, sufrió épocas muy malas y otras prósperas en épocas de abundancia del club. En cuanto a títulos, me refiero, pero su número es bajo. Y el estadio, bueno, Estudiantes recién a finales del 2019, o sea el año pasado, presentó por primera vez en su historia un estadio acorde a un equipo de primera división. Finalmente, con la quinta premisa, Estudiantes ha sido poco afortunado en coronar buenos equipos, principalmente en los albores del profesionalismo. Ha contado con algunos jugadores estrellas y ha aportado muy poco al seleccionado, pero en lo que sí se destacó Estudiantes es en conformar una nueva idea del juego. El estilo de Estudiantes con su Beldía y Bilardo como maestros gestores de una nueva manera de jugar cambió bastante el panorama de los partidos a la hora de planificarlos con anterioridad y jugarlo a veces de una manera mezquina pero efectiva, que dio como resultado la base de la Argentina campeón del Mundial de México 86 y subcampeón de Italia 90. En síntesis, Estudiantes no cuenta con las premisas suficientes como para considerarse grande, salvo los títulos nacionales e internacionales, y el hecho de que fue el 6º campeón en el profesionalismo no es suficiente para ser considerado un equipo grande, si nunca tuvo un estadio acorde en toda su historia, salvo por este año. Quizás con una mejor administración, Estudiantes podría ser candidato principal para lograr ser un equipo grande más, pero no olvidemos que los equipos no porteños son muy pocos tenidos en cuenta, a pesar de que Estudiantes juega desde hace muchísimos años en el fútbol de Argentina. La Academia Rosarina cuenta con 4 títulos oficiales de primera división y 6 copas nacionales, la mayoría de ellas ganadas durante el amateurismo, o sea, hace más de 100 años. Y cuenta con un título internacional, la Copa Conmebol de 1925, una copa similar a la UEFA, donde participaban los equipos que no iban a la Copa Libertadores. Si querés que haga un video con la historia de esa Copa Conmebol, déjamelo en los comentarios. Sigo. Ganar una Copa Internacional es ganar una Copa Internacional. Más allá de que no era muy valorada en esa época, ganársela a los equipos brasileros, donde ejercieron todo tipo de hegemonía en el fútbol sudamericano, vale y vale mucho. La segunda premisa acerca de que Rosario Central haya participado en algún tipo de hazaña, puede que haya varios, más que nada para el fútbol del interior, ya que Rosario Central fue por lo general el primero en todo. El primer equipo del interior en salir campeón del fútbol argentino, el primer equipo del interior en jugar una Copa Libertadores y el primer equipo del interior en ganar un título internacional. También hay una curiosidad, ya que Rosario Central tiene un insólito récord único en el fútbol argentino en haber sido campeón de la B en 1985 y campeón de primera en la temporada siguiente. En cuanto a la administración y un estadio modelo, Rosario Central, como todo equipo del interior, fue muy de a poco, recibiendo poco como lo hizo siempre la AFA con el fútbol de las provincias, y poco a poco sacó a relucir una gran institución, pero que en los últimos tiempos no ha sido de la mejor prosperidad que haya gozado el club teniendo en cuenta que lleva más de 30 años sin salir campeón de primera división. En cuanto al estadio, tuvo sus remodelaciones y con el correr de los años se transformó en uno de los preferidos del interior al punto que fue sede del Mundial de 1978. La cuarta premisa, Rosario Central la cumple muy a rajatabla. Quizás sea el equipo chico que más cumple con la nómina, ya que fue un club que aumentó exponencialmente su hinchada a niveles muy similares a los de equipos grandes. El canalla cuenta con una masa societaria muy grande a pesar de ser un equipo enteramente de una ciudad, y no exactamente de una provincia como muchos otros del interior. Rosario Central es el equipo chico que más entradas lleva vendidas en el fútbol argentino del siglo XXI.
Y en cuanto a la última premisa, Central ha contado con grandes planteles, pero no suficientes para lograr un bicampeonato. Ha contado con grandes jugadores en sus plantillas y el que más sobresale en su historia es Mario Alberto Kempes, campeón del mundo de Argentina 78. En síntesis, Rosario Central no cuenta con las premisas suficientes como para considerarse grande, salvo el estadio, algunos títulos oficiales y su enorme hinchada. Recordemos nuevamente que los equipos no porteños no son muy considerados a la hora de ser elegidos como mejores, pero Rosario Central es quizás uno de los clubes con más chance de convertirse en el sexto grande. ¿Qué le estaría faltando? Y salir campeón un poco más. Nos quedamos en Rosario y vamos a la contra, Newell's Old Boys. La Lepra cuenta con 9 títulos oficiales, 6 títulos de primera división y 3 copas nacionales de la época del amateurismo. Realmente se queda corto en salir campeón, aunque a diferencia de Rosario Central, Newell's tiene más títulos de primera división. La segunda premisa de Newell's y sus hazañas se quedan cortas, no hay ninguna relevante, salvo los 2 subcampeonatos de Libertadores de América que tuvo, siendo hasta ahora el único del interior de Argentina en llegar a una final de América. En cuanto a la administración, Newell's ha sido un club muy castigado, épocas de bonanza y épocas de gran sequía y vaciamiento del club, al punto que gran parte de su historia contó con planteles hechos de inferiores y muy pocas figuras destacadas. También cabe mencionar que recién en el siglo XXI los leprosos pudieron presentar un estadio acorde a su historia y a lo que es primera división, teniendo en cuenta que participan los torneos de AFA desde 1939. La cuarta premisa en cuanto a socios e hinchada, Newell's, al igual que su par Rosario Central, ha aumentado exponencialmente su hinchada en los últimos 20 años. Con una masa societaria en crecimiento, Newell's apunta a ser también un equipo grande en las taquillas, pero quizás se queda corto por el estadio que acorta mucho la enorme hinchada leprosa. Y la quinta y última premisa, te mencioné que Newell's Old Boys ha contado con gran parte de su historia con planteles formados en sus divisiones inferiores, y quizás sea el equipo chico que mejor ha manejado sus canteras, aunque no supo manejarlo bien a la hora de venderlas. Newell's ha tenido en su semillero la base de sus grandes y campeones equipos, y cuenta, como su hinchada lo admite, con haber tenido en sus filas a Diego Armando Maradona y Ariel el Burrito Ortega, 2 grandes jugadores argentinos de la selección, y por haber sacado de sus ricas divisiones inferiores a otros 2 grandes de la selección y del fútbol mundial, Gabriel Omar Batistuta y Lionel Messi. Pero similar a Estudiantes, Newell's también cuenta con grandes leyendas propias como el Tata Martino, Marcelo Bielsa y uno de los mejores jugadores de los primeros años del profesionalismo, René Pontoni. En síntesis, Newell's no cuenta con las premisas suficientes como para considerarse grande, salvo su enorme hinchada, sus títulos de primera división y sus grandes ídolos tanto ajenos como propios del club. Newell's quizás tenga en su corto estadio y en la poca y hábil administración que ha tenido el club para mantener grandes planteles su falla principal para no considerarse el sexto grande, aunque sí es candidato a serlo. Y por último tenemos al gran Vélez Sarsfield, que cuenta con la primera premisa cubierta, ya que el club velezano cuenta con 10 títulos de primera división, aunque para mí uno de ellos no cuenta, ya que es un título clasificatorio, o sea, un título por llegar a una final y otro título por ganar esa final, algo que ya mencioné en otros videos anteriores, me parece una payasada. Y cuenta con 5 títulos internacionales, entre ellas una Copa Libertadores de América y una Copa Intercontinental del Mundo en 1994. La segunda premisa queda prácticamente ausente, ya que Vélez no ha sido partícipe de ningún acto de hazaña general, al punto que Vélez parece no haber existido desde 1931 hasta 1993, salvo el torneo del 68, su primer título y un subcampeonato en 1971, que se le escapó en la última fecha. Vélez nunca fue partícipe ni animador de los campeonatos. Muy poca tradición de títulos. Quizás tenga un dato curioso que otros equipos de chicos no, y es que solo tiene un descenso, y es después de Boca el equipo que más se mantiene en primera división. La tercera premisa también está cubierta, con total efectividad, ya que Vélez ha sido un club muy bien administrado a pesar de sus carencias en toda su historia. El nombre de su cancha lleva el nombre de un presidente que hizo historia grande en un club muy chico para la época, y lo sigue siendo hasta hoy. Vélez siempre está dentro de los clubes mejores administrados del país, incluso superior a varios de los 5 grandes. En cuanto al estadio, repito, fue un esfuerzo de un presidente que contó con una habilidísima administración del tesoro del club para levantar un majestuoso estadio para llegar a ser el 7º estadio de cemento levantado en Argentina. Con las remodelaciones que tuvo a lo largo de su historia, el Estadio Amalfitani es el escenario principal para dirimir varios partidos neutros, finales y desempates, y hasta otras disciplinas deportivas. Un estadio realmente modelo. La cuarta premisa se vuelve a quedar muy corto,
ya que Vélez no cuenta con una hinchada muy numerosa en partidos regulares. Su masa societaria es buena, pero no tanto como la de los equipos rosarinos. Vélez, al igual que Huracán, ha sufrido una gran decadencia de su hinchada, aunque curiosamente se da el caso contrario, ya que el Globo carece de títulos oficiales en los últimos 30 años y muchos descensos, y quizás se deba a eso la falta de interés de su público para asistir al estadio. Y Vélez, en caso contrario, ha sido el más ganador de los últimos 30 años, pero su gente no condice con el enorme éxito que ha tenido el club tan bien manejado. Tanto Vélez como Huracán pareciera que les sobra la cancha, a diferencia de los equipos de Rosario, donde pareciera que las canchas quedan chicas para sus públicos numerosos. Y la quinta y última premisa, la de los grandes planteles y jugadores, es un poco y un poco. Vélez ha contado con grandes planteles, pero de 1993 hasta la fecha. Desde el año 1993 para atrás, volvemos a rescatar el año 1968, su primer título, y un subcampeonato en 1971. Y no hay grandes equipos velezanos al igual que grandes jugadores. Quizás entre Ferraro, Rugilo, Willington y La Rocky encontraremos algún ídolo propio, pero todo resumido en el hombre que cambió la historia moderna del club, Carlos Bianchi. Luego de eso vinieron Chilaver, Sandoná, Bacedas, el Turco Asad, el Turu Flores, Castromán y los hermanos Zárate. En síntesis, Vélez no cuenta con las premisas suficientes como para considerarse grande, salvo por su excelente administración como club en toda su historia, que lo ha llevado a tener un estadio modelo y una actualidad ejemplar, donde su poderío se basa en sus reservas y saber manejar bien su patrimonio futbolístico, que lo ha llevado a ganar un montón de títulos como nunca antes conseguidos. Lamentablemente pareciera que Vélez carece de historia, ya que no encontramos buenas participaciones, ni grandes hazañas de su hinchada, ni grandes hazañas de sus equipos, ni grandes momentos deportivos desde la década del 80 para atrás. Sus dirigencias han sido muy hábiles para manejar lo deportivo y lo económico, haciendo del club velezano uno de los clubes más sanos administrativamente del fútbol argentino, pero no fueron muy habilidosos a la hora de captar nuevo público. Y vos me dirás, y Talleres de Córdoba, y Belgrano, y Colón de Santa Fe, y Gimnasia de Grima de la Plata, y Ferro, y Lanús, y Argentinos Juniors, los tucumanos, ¿no son candidatos a ser el sexto grande? Y te digo que sí, que pueden tener ciertas premisas cumplidas, pero no alcanzan de ninguna manera a los mencionados anteriormente, y mucho menos a uno de los 5 grandes. Los equipos cordobeses y tucumanos, como también Gimnasia de Grima de la Plata, puede que tengan mucha cantidad de hinchas y un número de socios muy envidiable y tradición, pero carecen de títulos y de canchas ejemplares. Los cordobeses muchas veces hacen de local en el estadio mundialista Mario Alberto Kempes, pero no les pertenece a ningún club de la provincia, sino a la municipalidad de la Córdoba capital. En tanto, Lanús como Ferro y Argentinos Juniors puede que sí tengan más títulos locales que Huracán, por ejemplo, y hasta internacionales como la Copa Libertadores de Argentinos Juniors en el 85, que ya haré un video especial sobre esa copa, y la Sudamericana y Conmebol de Lanús, pero a nivel de hinchas son muy poco convocantes. Ferro ha perdido su lugar en primera a comienzos de este siglo y no ha retornado a la primera división de nuevo. Argentinos Juniors carece de una hinchada populosa y nunca fue animador en ningún campeonato de primera división hasta la aparición de Maradona, salvo el torneo de 1960. Y Lanús, bueno, lo mismo. Lanús tocó el suelo a finales de las décadas del 70, llegando a jugar en tercera división, pero a partir de los años 80 comenzó un meteórico ascenso, tanto deportivo como a nivel club, logrando sus primeros títulos locales en este siglo, y empezó a ser uno de los mejores clubes mejor administrados en esta década pasada, todo en estos últimos momentos. Y al final te estarás preguntando, ¿y entonces, Bigote, quién es el sexto grande? ¿Y sabes qué? Esto se llama derribando mitos, y si hay un mito que vamos a tirar abajo, es justamente este: no existe el sexto grande. ¿Qué? ¿Tanto video para esto? Sí, como escuchaste, sordo de mierda, el título sexto grande es ficticio, un invento, una necesidad de llenar un vacío par. Porque los grandes del fútbol argentino son 5 y siempre fueron 5, por lo menos a partir del profesionalismo. Que haya grandes rivalidades como Huracán San Lorenzo, o Vélez San Lorenzo, o Boca Huracán, el que sea, no logran alcanzar con la dimensión que un equipo grande está conformado. Quizás el título de sexto grande no existe y sí tengamos que conformar un nuevo título, como el más grande de los equipos chicos, mejor dicho. Y ahí sí encajarían varios de los que nombré anteriormente. Otra cosa, no confundamos equipos grandes con equipos tradicionales de primera división. Ahí sí entrarían Huracán, Estudiantes, Vélez, los de Rosario, Gimnasia, Colón y algún que otro más.
Pero si querés creer que existe o existió un equipo grande como el sexto grande de todos detrás de los 5 mejores, entonces hay que remitirse a las épocas. Y con eso quedarían conformada la siguiente lista de sextos grandes. En los años 20, 30, 40 y 50 el sexto grande fue Huracán. En los años 60 el sexto grande fue Estudiantes. En los años 70 estuvo repartida la cosa entre Huracán de vuelta, Rosario Central y Estudiantes. Los años 80 también fueron periodos cortos de Ferro, Argentinos Juniors, Rosario Central, Newell's Old Boys y Estudiantes de La Plata de nuevo. En los años 90 y en el 2000 el sexto grande fue Vélez. Y la década pasada también hubo momentos de dominio de Vélez, de Estudiantes y también de Lanús. En resumen, para no hacerla más larga la conclusión, Huracán es el sexto grande por tradición, digamos que fue sexto grande más tiempo, hace mucho tiempo atrás. Estudiantes es el sexto grande por ser el sexto equipo campeón del profesionalismo y por sus 4 Copa Libertadores. Rosario Central es el sexto grande por su gente y por ser el más grande del interior. Newell's Old Boys es el sexto grande por su gente y sus títulos locales. Y Vélez es el sexto grande por la actualidad de los últimos 30 años, digamos. Ahora sí, cerramos así este extenso video final de la primera temporada de Fútbol Insólito. Espero que les haya gustado la nueva serie porque vamos a seguir derribando verdades que se han instalado en el fútbol mundial y que nadie se pone definitivamente a sacar una buena conclusión y desmentirlas. Si te gustó el video, likealo porque fue un laburo de investigación muy grande que hice. Compartilo con los hinchas de alguno de los sextos grandes para que se llenen los comentarios de opiniones acerca de quién es el real sexto grande equipo de Argentina. Y no te olvides principalmente de suscribirte al canal, que es gratis y eso me ayuda mucho a continuar con estos videos y nuevos futuros que tengo preparados para la segunda temporada del Fútbol Insólito. Bueno, hasta acá llegamos. Nos estamos viendo prontito, futbolitos. ¡Hasta luego!